Bueno, yo voy a hacer dos aclaraciones. Primero, nunca hablé en una conferencia, así que si me pongo nervioso, sépanme disculpar. Y lo segundo es que yo sé muchísimo menos de derechos reales, derecho registral y derecho notarial que todos mis predecesores, incluido el ingeniero García. Pero bueno, yo lo que sí puedo dar es soy abogado de profesión, pero sí puedo dar una visión más desde el punto de vista de los negocios, porque entre otras cosas me dedico al desarrollo de loteos. Este, y tengo miedo porque voy a decir algunas cosas controversiales. Tengo miedo que el doctor Bono le agarre la cartera a la mujer y me la revolee por la cabeza. Algunas cosas que voy a decir. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que a mí lo que no me gustaría como operador de negocios que está en el rubro inmobiliario es que los organismos que tienen que reglamentar estas instituciones pidan tantos requisitos que después no se utilicen en la práctica, como el ejemplo que todos conocemos de la prehorizontalidad. Entonces, yo en ese sentido tengo una visión más liberal. Yo opino que hay que darle más libertad a los operadores de negocios y después resolver a la justicia. Si un desarrollista estafa a los compradores, el fiscal Gabriel lo meterá en cana. Si el desarrollista vende por boleto unidades que después no se pueden aprobar, tendrá un problema en la justicia civil. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica? Pasa, por ejemplo, lo que pasaba con la ordenanza 80-60 de fraccionamiento de loteos, que decía, por ejemplo, esa ordenanza, hasta que todos los proyectos de obra de infraestructura del loteo no estén aprobados, el desarrollista no puede emitir boleto de compraventa. ¿Saben cuántas desarrollistas en Córdoba respetan eso? Cero. O sea, ese tipo de reglamentaciones no se cumplen en la práctica. Hay que darle libertad y después la justicia se ocupará de resolver los problemas civiles que surjan respecto de los compradores. Si la desarrollista no hace las obras de infraestructura del loteo, no las tiene que hacer la municipalidad. Siempre la municipalidad está preocupada porque piensa que los compradores van a venir y le van a hacer piquete en el frente de la municipalidad exigiéndole que hagan las obras de infraestructura que no terminó el desarrollista. Y no es así. Si los compradores fueron estafados, tendrán que ir a la cola de la quiebra por comprarle a una desarrollista que no es seria y por comprar algo que lo compro en pozo, que es de entrega futura y que porque lo compra en pozo o en construcción, tiene un precio menor a lo que está terminado. Es así. Es un riesgo que el comprador está asumiendo. Eh, bueno, dicho esas cosas, acá yo hago una afirmación controversial, que es lo que digo que el derecho personal de quien compró por boleto, pagó el precio, tiene fecha cierta y tiene posesión, tiene poco que envidiarle a quien tiene el dominio con escritura e inscripción registral. Muy poco. Es verdad, no tiene cierta facultad administrativa, no puede hipotecar, por supuesto, no puede subdividir. El doctor Bono me va a decir, ¿qué pasa si después hay un problema de superposición de título? Todo eso es cierto, pero a la cosa, a ese comprador, no se la saca nadie. Y tiene un derecho personal que de alguna manera es oponible erga omnes, que es la característica de los derechos reales. Entonces yo lo que planteo es, si tenemos ya que el Código Civil aceptó esta realidad de los hechos, que son los boletos de compra-venta, y le dio esta protección en el 1170, que es una protección muy fuerte para el comprador por boleto con posesión, ¿no? Sobre todo, para mí es peor negarle publicidad registral que dársela. O sea, porque ¿cuáles van a ser los conflictos? Los conflictos que pueden presentarse en la práctica es que haya una disonancia entre la realidad extrarregistral y la realidad registral. Cuando tenemos boletos con fecha cierta y posesión, ya se genera una realidad extrarregistral que no la podemos obviar, digamos, eso existe y hay que respetarla, y si viene un acreedor embargante, lo lamento, ese comprador por boleto tiene prioridad. Si se pudiera constituir una hipoteca, ese comprador por boleto tiene prioridad. De hecho, el artículo 756, que es el que habla de la concurrencia de varios acreedores sobre un inmueble, pone primero a la publicidad posesoria que al emplazamiento registral. Primero está quien tiene tradición y registración, por supuesto, pero entre poseedor y emplazamiento registral, ese artículo le da prioridad a quien tiene posesión, o sea,
hay como una revalorización de la publicidad posesoria. Bueno, eso eran una introducción que quería hacer. Acá les leo un poquito los fundamentos. Y otra cosa que quiero decir. ¿A qué le tengo miedo yo? Digamos, ¿por qué digo todo esto? Para mí, mi teoría o mi propuesta es que cualquiera que quiera registrar un boleto en el registro de la propiedad inmueble y que ese boleto cumpla con los requisitos de legalidad que emane del titular registral, que tenga firma certificado o firma digital, que tenga fecha cierta, que haya pagado el impuesto de sellos, que tenga el precio cancelado, lo tendría que poder registrar. Lo que pasa es que siempre se tiende a querer hacer que solo se puedan registrar boletos cuando antes se afectó el inmueble madre a un proyecto y se incorporó un proyecto antes de loteo o de propiedad horizontal o de lo que sea, para que haya certeza de cuáles van a ser las unidades que se van a poder vender por boleto. Bueno, cuando incorporamos eso, para mí estamos complejizando todo y vamos a hacer que no se pueda usar en la práctica. Por eso yo digo, para mí, quien va con un boleto con los requisitos de legalidad que hagan falta, se tendría que poder registrar en la matrícula, en la sección de gravamen, en la sección que sea, y si después hay un problema, lo resolverá la justicia. Pero no tenemos que tratar de prever todo con reglamentaciones que le quitan libertad a los operadores de negocios, básicamente. Bueno, fíjense los fundamentos del decreto. ¿Qué es lo que dice? Que hay un montón de viviendas, donde que están construidas, donde la gente está viviendo y que no son hipotecables. ¿Por qué? Porque las demoras en los trámites de aprobación son eternas. En Córdoba las demoras para aprobar un loteo son eternas. El mismo decreto dice que creo que aprobar un loteo en provincia de Buenos Aires demora 15 años. Yo no digo que sea culpa de la MUNI, por supuesto que no. Acá hay gente de la MUNI a quien yo le tengo mucho respeto. Tampoco digo que sea de la desarrollista. Yo represento al sector desarrollista de alguna manera, no sé de culpa de quién es, quizás es culpa del sistema. Pero la demora en la aprobación de los loteos, por ejemplo, es una cosa tremenda. Entonces les voy a mostrar una cosa. Eso es el cuadrante suroeste de la ciudad de Córdoba. Ahí es donde está la mayor expansión en nuevas urbanizaciones de Córdoba. ¿Cuáles son las urbanizaciones protagonistas ahí? Manantiales de Edisur, que es la firma con la cual yo estoy vinculado, y Docta de Proaco. Fíjense todos los loteos nuevos que hay ahí. Y la demanda de gente que quiere vivir en esos loteos es muy grande. ¿Y saben por qué? Porque hay un fenómeno poblacional de migración de gente de los barrios abiertos tradicionales hacia los barrios con vigilancia. ¿Por qué? Por la inseguridad. La gente que se crió en barrios como Parque Vélez Sarsfield, Barrio Jardín, Granja de Funes, etcétera, y puede acceder a estos barrios, ya no quiere vivir en los barrios abiertos. Por supuesto hay excepciones de todo, pero la regla tendencial es esta. Por la seguridad, toda la gente quiere vivir, la gente que puede en general quiere vivir acá. Y te pagan el mismo precio por una unidad de 150 metros, 3 dormitorios en un lote de 180 metros, que por una casa de 400 metros cuadrados en un lote de 600 metros en, no sé, Granja de Fútbol, por ejemplo. Y esas casas en esos barrios tradicionales están todas a la venta y no se pueden vender. Esto, en cambio, tiene un movimiento que es otra cosa. Lamentablemente yo lo digo así, de manera muy categórica quizá, pero sinceramente estoy convencido que es la realidad. Miren todas las urbanizaciones que hay ahí proyectadas. Hay mucha gente viviendo ahí. Mucha gente viviendo. Tenemos 440 hectáreas con lotes construibles, son más o menos 8.000 lotes, para que se den una idea. Ahí marqué solamente las urbanizaciones donde ya hay gente viviendo, donde ya se construyeron casas, hay gente viviendo y hay chicos jugando en la plaza. Todas esas urbanizaciones ya están marcadas. Además de haber gente viviendo ahí, también este tipo de urbanizaciones son una canalización para los ahorros de un montón de pequeños inversores de Córdoba. Porque le aseguro que para quien está en el día a día de ahí, está lleno de médicos, escribanos, ingenieros, arquitectos, que los mangos que tienen los invierten en construirse unos dúplex, construir una casa para vender. O sea, eso canaliza un montón de inversión privada cordobesa y no les puedo explicar la cantidad de trabajo que da, ¿no? Vayan un lunes a las 8 de la mañana ahí y vean la cola de los autos con obreros que hay detrás de cada barrio. Entonces esto es algo que evidentemente si queremos mejorar el trabajo, la economía de los cordobeses, lo tenemos que fomentar y no dificultar. Está bien, me dirán que yo tengo conflicto de intereses, es cierto, pero creo que estoy siendo objetivo en lo que digo.
Miren lo que es el ritmo de consolidación de estas urbanizaciones. Esto son 4 barrios de Edisur que se llaman las 100 hectáreas. Son 100 hectáreas de urbanización. Miren cómo estaba en marzo de 2020 y miren cómo está en marzo de 2025. Para lo que vean lo que es el ritmo de construcción y de inversión privada que esto genera. Y aclaremos una cosa, todo esto que está haciendo el gobierno de Milei con las hipotecas divisibles, con la registración de los boletos, que es lo mismo que quiso hacer Macri también con el UVA, tiene todo que ver con poder hacer que las unidades en construcción sean aptas a crédito. ¿Por qué? Porque saben el impacto que tiene en la economía la construcción privada. La construcción privada tiene un efecto multiplicador que muy pocas actividades lo tienen. Entonces, la hipoteca divisible no es más que una herramienta para facilitar la adquisición con crédito hipotecario de unidades en construcción. Eso es la hipoteca divisible fundamentalmente. Y también para financiar al desarrollista para que construya. Ojalá que la hipoteca divisible nos lleve al primer mundo, donde en el primer mundo se pide un crédito para construir y después se vende con crédito las unidades. Bueno, de esas 440 hectáreas del cuadrante suroeste que les mostré, 8.000 lotes, donde ya hay gente viviendo y chicos jugando en la plaza. ¿Cuántas tienen escritura? Ninguna. Eso es una imagen de marzo del 2025 del catastro digital. Nada tiene escritura. De nuevo, no es culpa de la MUNI, no es culpa de la desarrollista, será culpa del sistema, no sé de quién, pero esta es la realidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vine diciendo de qué pasa. Yo tengo una inmobiliaria que se focaliza fundamentalmente en manantiales. Yo publico en Instagram un dúplex a la venta y de 20 consultas que me entran en un día, 18 son si es apta crédito. Además, los inmobiliarios que trabajan en manantial en Docta tienen que poner no apta crédito para que no los vuelvan locos con consultas apta crédito. ¿Y por qué? Porque el sector medio alto de Córdoba, que tiene ingresos en blanco para pedir crédito hipotecario, quiere venirse a vivir a estos lugares. Entonces, por eso estos lugares tienen una demanda de crédito que es infernal y la ciudad, los desarrollistas, todos los que somos los actores en su conjunto, no se lo estamos pudiendo ofrecer. Entonces, estamos dejando ahí sin acceso a este tipo, a gente que quiere estas viviendas, sin acceso al crédito, y estamos dejando de lado la dinamización de la construcción privada que significaría que todo esto sea apto crédito. Pues son todas construcciones nuevas. Todos los corralones quieren ponerse corralones cerca de este sector de la ciudad, por todas las construcciones que hay. Bueno, entonces, ¿cuál es mi visión? Yo trato de proponer acá 2 soluciones transitorias a la falta de escritura, porque yo les digo, yo hablo con la gente encargada de los trámites de estos loteos y me dicen, mira, en este loteo ya hay gente viviendo y falta por lo menos 3 años para que tenga escritura. Porque tal cosa, porque tal otra, y bueno, es así el sistema. Entonces yo propongo soluciones transitorias. La primera solución es la prenda de boleto de compra-venta. La prenda es un derecho real de garantía dentro de lo que es, digamos, la prenda de boleto dentro de lo que es la prenda se encuadraría dentro de la subespecie de la prenda de créditos instrumentados. Es más, el artículo 2236 del Código Civil, estimo que lo ha hecho pensando en el boleto de compraventa fundamentalmente, habla de la prenda de créditos que surgen de contratos con participaciones recíprocas. El boleto de compraventa es el mejor ejemplo de eso. Entonces se prendan los créditos de la participación de la parte compradora en el boleto y ahí el artículo dice que esa participación, si no se devuelve el crédito, se puede enajenar forzadamente, se puede subastar. Y yo le aseguro que una casa ahí en Manantial, en Docta, un dúplex, con boleto de compraventa, si vos la salís a subastar, le aseguro que hay muchos postores interesados. ¿Cómo se constituye la prenda? Se constituye por instrumento público o privado de fecha cierta. Lo que es importante para cumplir con la publicidad posesoria es la tradición del instrumento de crédito. O sea, el boleto original se lo tiene que quedar al acreedor prendario. ¿Y qué dice el Código Civil respecto de su oponibilidad para terceros? Que esto es lo que yo siempre trato de explicar. Espero que los doctores acá no me encuentren que estoy en un error, pero a ver, el Código Civil lo que dice que esa prenda para la oponibilidad tercero lo que requiere es la constitución por instrumento público o privado de fecha cierta,
Si nos vamos al 1893, que es el de la oponibilidad de los derechos reales en general, habla de publicidad registral o posesoria. Acá la posesión es la tradición del instrumento de crédito, es así. Lamentablemente, lo que pasa es que hay un inmueble de por medio, pero es así. En la prenda, la tradición es la entrega del instrumento del crédito. Y obviamente, en la prenda de boleto hay que pedirle la conformidad previa al vendedor por boleto, porque las normas de la cesión de posición contractual te lo exigen. Entonces, si vos tenés que controlaste que es un instrumento público privado de fecha cierta, tenés la tradición del instrumento, tenés la publicidad posesoria, ¿ya me estoy quedando sin tiempo? Ah. Tenés la publicidad posesoria y tenés la conformidad previa del vendedor. Eso al banco le tendría que ser suficiente. Y esto es un instrumento ejecutable. A ver, es un instrumento ejecutable, vas a hacer una ejecución prendaria y tiene que servir como garantía para el banco. ¿Cuál es el problema de los bancos? No lo terminan de entender. No lo terminan de... No sé si lo terminan, no lo terminan de aceptar. A ver, yo le propuse esto al Banco de Córdoba y el Banco de Córdoba lo tomó. Se hicieron créditos prendarios, pero no, exijámosle también fianza a los dueños de la empresa respecto de la devolución del crédito del tomador. Pero ¿y por qué le va a exigir fianza? No, bueno, porque... pero si esto es ejecutable, yo charlando con un gerente legal de banco, pero si esto es ejecutable o no. Sí, me decía. Y entonces, sí, pero es que no hay jurisprudencia, no se terminan de... La prenda de boleto sirve como garantía preferida, igual que la hipoteca, a los fines de las reservas de los bancos, del Banco Central. Todo eso ya está regulado también, ¿no? Entonces, por eso yo propongo que haya un registro voluntario de boletos para que se inscriban los boletos, las prendas, las sesiones, todo en la matrícula del inmueble. Y chao, ahí le das publicidad posesor y se acabó. Hay un proyecto de ley, y bueno, no voy a meterme. Ahora, ¿qué han hecho con este DNU? Ahora en este DNU le permiten que sean entidades de registro de boletos los bancos. O sea, han pensado, bueno, como los bancos van a ser los que dan los créditos y le tienen miedo a la falta de publicidad registral, ya sé, hagamos que ellos mismos puedan anotar los boletos. Mira vos, qué bueno que los bancos presten el servicio de anotación. Y los bancos lo pueden hacer y tienen que notificar al registro de la propiedad y el registro de la propiedad lo tiene que aceptar de acuerdo a lo que es el decreto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, una cosa que no me gusta del DNU es que es solo para unidades que no tienen posesión porque están en construcción. ¿Y por qué dejan afuera las unidades que sí tienen posesión pero que no tienen escritura? Esa me parece una limitación que no sé por qué la ponen. Y bueno, les cuento que digamos, en consonancia con lo que yo estoy diciendo, hay un proyecto de ley que no sé si caminará o no, si se aprobará, que es el régimen de la hipoteca de bien futuro, que básicamente habla, no lo voy a abrir ahora porque me queda poco tiempo, pero habla de hipoteca de boletos de compra-venta y los manda a registrar la hipoteca y ya no habla de proyecto, de incorporar un proyecto de loteo, nada de eso, hay hipoteca del boleto y eso se registra. Proyecto de ley del Congreso, vamos a ver si sale. Bueno, y la otra, voy muy rápido con esta, la otra solución que yo propongo y que aclaro con lo siguiente, a esta solución yo la tengo validada por el Banco Macro. O sea, esta solución que yo propuse fue al área jurídica del Banco Macro en Buenos Aires y me dijeron, si ustedes consiguen eso, nosotros le damos crédito a los compradores. ¿Qué es lo que yo propongo? Un derecho real de superficie transitorio hasta que los lotes tengan para todo este cuadrante sureste hasta que los lotes tengan escritura. Entonces ya les dije, tenemos loteos en trámite, pero con las infraestructuras hechas y la gente viviendo. Y un montón de gente que construye dúplex y casas para vender, y las quiere vender, y si pudieran venderlas con crédito, se venderían mucho más rápido. Vos tenés un loteo así, ¿no? Un proyecto de loteo que está en trámite. Yo lo que propongo es que se puedan constituir derechos de superficie que sean así, por ejemplo, que coincidan exactamente con los lotes. Yo esto les repito, lo tengo validado por el Banco Macro. El Banco Macro me dice si podemos al mismo tiempo prender el boleto e hipotecar un derecho de superficie coincidente con el futuro lote, nosotros te damos el crédito. Después estos, ¿qué les puedo decir? Por supuesto, ¿cuáles son las trabas o los problemas prácticos? Que para esto hay que hacer un plano de mensura para constitución de derecho de superficie. El polígono afectado coincide con el futuro lote.
Tenemos un problema que es la medida de indisponibilidad de la municipalidad en los loteos. O sea, cuando vos haces un loteo en la Muni de Córdoba, se traba una indisponibilidad sobre la parcela madre, entonces el escribano no podría hacerla de derecho de superficie. Pero bueno, la indisponibilidad en realidad es sobre la parcela madre y de hecho se hacen boletos, sesiones de boletos todos los días a pesar de que hay indisponibilidad de la tierra. Bueno, eso es algo que nunca me terminó de cerrar. Y habría que también prever transitoriamente la servidumbre sobre las calles para que se pueda, para que tenga entrada y salida al lote el titular del derecho de superficie. Unos aspectos que quiero aclarar. La constitución de estos derechos de superficie por la desarrollista no perjudica la obligación de terminar el trámite del loteo y transferir el dominio definitivo. No lo perjudica. La desarrollista sigue estando obligada ante la MUNI y ante los compradores. Obviamente, ¿a qué está destinado esto? A que cuando se escritura el dominio, el derecho de superficie se destina por consolidación y ahí el banco trabará hipotecas sobre el dominio y no sobre el derecho de superficie. No deberían estos derechos de superficie perjudicar la tramitación del loteo. Y si hay que modificar el loteo y no se modifica el polígono del derecho de superficie, no hay razón para pedirle conformidad a los titulares de los derechos de superficie. Y bueno, lo que es un desafío a nivel registral es que todos estos derechos de superficie van a estar en la matrícula del inmueble madre. Cuando se protocolice el plano de loteo, de alguna manera hay que buscarle la forma para que esos derechos de superficie pasen a las nuevas matrículas a las que verdaderamente afectan, digamos. Eso es un desafío. No creo que sea imposible de armar una reglamentación o los pasos necesarios para que eso se pueda hacer. Y bueno, y esto es un bonus track. Es una locura que los 200.000 dúplex que hay en estos desarrollos se tenga que en cada uno hacer un reglamento de propiedad y administración. Lo que yo siempre vengo proponiendo es que se permita, cuando tengan certificado final de obra, la subdivisión simple. Ya hay un proyecto de ordenanza en la municipalidad para que puedan directamente subdividir en dos y no tengan que hacer un reglamento de propiedad y administración. Esperemos que salga en el corto plazo, porque esto favorecería mucho mi propuesta de los derechos reales de superficie de estos transitos. Bueno, eso es todo.